Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto presentar este panel de claves en el desarrollo de proyectos de energía. Acá, Yomaira Martínez de Green Energy Dominicana. Gracias a Energía y a todos los patrocinadores por habilitar este espacio de discusión con interesantes colegas de toda la región. Para mí me complace presentarles desde la experiencia europea al señor Martín Rocher, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica y el Caribe de Total Eren. También la señora Marta Mieres Bárcena, gerente de Industrias Internacional de todo lo que es la región LATAM para la empresa Phoenix Contact de Alemania. Tenemos también a la compañera Kaira Guerrero, directora de Desarrollo de Negocios de AES Dominicana, y una empresa hermana también, Rosina Hernández Moreira, quien es gerente de mercados eléctricos de Gejaina. La colega Michelle Abreu Vargas, quien es directora del tema regulatorio, energía e infraestructura de OMG. Muy buenos días. Pues aprovechando la vasta experiencia de ustedes, vamos a empezar conversando de un aspecto clave para lo que es elevar la competitividad del sector y es precisamente vencer las barreras tecnológicas que pueden presentar el sector y ese dinamismo que lleva en cuanto a desarrollo tecnológico precisamente. Entonces, para ir un poco paseándonos de la experiencia europea a la local, vamos a empezar precisamente con Marta y luego vemos la opinión de Martín al respecto. Buenos días, Yomaira. Un saludo desde España. Agradecer primero a Energía esta plataforma que nos brinda. Desde Phoenix Contact Alemania estamos muy agradecidos, toda la corporación y nuestras subsidiarias en la región Sudamérica y Centroamérica. Hoy nos centraremos un poco en el mercado Centro y Caribe, pero al final las necesidades y los requerimientos, así como los desafíos tecnológicos, son muy comunes, no solo en la región LATAM, sino también en el resto del mercado internacional donde las energías renovables se desarrollan. Entonces, hablábamos un poco de las barreras tecnológicas que desde Europa podemos presentar con la curva de aprendizaje que en Europa tienen las energías renovables desde 2007, 2005 aproximadamente. Una barrera tecnológica común puede ser el acceso a la red de distribución. He visto a lo largo del LATAM Summit estos días atrás, también es un denominador común cómo adecuar la red de distribución a las necesidades de las energías renovables y su inyección puntual. Las energías renovables están donde el recurso existe y hay que facilitar esa adecuación de la red de distribución para su gestión, su manejo y su posterior operación en cuanto a la inyección de flujos puntuales de demanda necesaria. Esa es una de las primeras barreras tecnológicas que detectamos. Como siempre decimos, no solo en Caribe, no solo en la región Centro-Sudamérica, sino a nivel internacional, es uno de los principales puntos a vencer. Las Smart Grids son una tendencia ya en Europa en cuanto a implantación y en todos aquellos mercados en donde las renovables tienen sentido, porque permiten la inyección, como digo, puntual y descentralizada allá donde el recurso existe. Digamos que ese sería el principal reto tecnológico presente y futuro, diría. Excelente, gracias Marta. Martín, por favor. Hola, muy buenos días a todos y gracias a los organizadores y un saludo a todos los participantes. A mí me gustaría hablar de las barreras tecnológicas y también de las barreras técnicas en relación con la región. Es cierto que la configuración de la zona Caribe, la zona América Central también, impone una atención particular. Y voy a tomar el ejemplo de la energía solar y del tema de los seguidores. Por un lado, tenemos la necesidad de maximizar en cada proyecto el rendimiento y minimizar el uso de suelo, particularmente en las islas del Caribe, que tienen un acceso limitado a terrenos o que tienen terrenos con costo bastante alto. Por el otro lado, existen riesgos naturales, huracanes, tormentas, que son propias estos riesgos son propios a esta región y que limitan las opciones de equipamientos. Hablando de energía solar, cuando analizamos un proyecto solar en la zona Caribe y América Central, tenemos mucho debate entre tecnólogos, entre gente más comercial, sobre si vamos a instalar una solución con seguidores
de 2 módulos en formato retrato, seguidores de un solo módulo, o en algunos casos una solución fija para evitar cualquier riesgo con los seguidores. Así que al final hay un arbitraje complejo tomando en cuenta datos de vientos para calcular la resistencia al viento de los equipamientos, capacidad de beneficiar o no de los módulos bifaciales, que también es algo que ahora no es tanto nuevo, pero que llega en las consideraciones en esta región. Y sabemos que los bifaciales solo aplica con los seguidores, y es mucho más simple si es un seguidor de un solo módulo. Entonces, al final es un arbitraje en esta zona entre riesgo tecnológico y climático, con competitividad de precio de la solución elegida. Así que al final diría que sí es cierto que es una región que implica analizar mucho más, tal vez que otras regiones, los proyectos, tener acceso a más datos para guiar decisiones caso por caso. No hay en ningún país de la región Caribe y América Central una solución que se puede pensar que se va a generalizar, pero más bien la necesidad de buscar una solución particular por cada proyecto. Y eso lo veo como si no una barrera, un desafío importante. Genial, ustedes van conversando de los retos que han identificado. Yo pienso tanto en empresas como precisamente AES Dominicana y Eje Jaina, que tuvieron que vencer esos retos que nos hablaba Marta desde el punto de vista de redes, y que muy bien usted ha mencionado, señor Martín, de el acceso a datos para la toma de decisiones. Así que me gustaría escuchar ahora de Kaira y de Rosina, cómo estos procesos de quizás de una debilidad en el acceso a datos, del mismo tema de las mediciones climatológicas, han afectado o no el desarrollo de sus negocios en el país, y así que también identifiquen cualquier otra barrera tecnológica o técnica por acá. Kaira, abrir el micrófono, por favor, para poder escuchar. Disculpen. No, decía que gracias, Yomaira, por la invitación a este panel tan interesante. Yo creo que tocaría más que nada el tema que mencionaba Marta. En este momento existe una limitación importante en las redes de transmisión para la interconexión de los proyectos. Sabemos que la empresa de transmisión dominicana viene desarrollando su plan de expansión. Sin embargo, el mismo debe reforzar la infraestructura de transmisión en las zonas que presentan buenos niveles de recursos, tanto eólico como solar, y también el considerar acelerar esa implementación del plan para lograr entonces la oportuna integración de los renovables y poder cumplir con los objetivos que tiene el país en cuanto a la integración y el desarrollo sostenible. A pesar de que hemos encontrado estas barreras, sabemos que la gran limitante que tiene la empresa de transmisión es para poder acelerar estos proyectos es la obtención de los recursos financieros para llevar a cabo estas inversiones. Del lado público, pues hemos podido desarrollar los proyectos, siendo nosotros mismos los que financiemos esta infraestructura, pero consideramos que se tiene ahora mismo una oportunidad importante con la ley de alianza público-privada, ya que esta ley podría dinamizar la infraestructura. Si vemos que tenemos esa barrera, pero también quizá aportar en el sentido de cómo esto pudiera dinamizarse finalmente. Una idea podría ser el establecimiento de un fideicomiso para poder solucionar la restricción que exista en una zona geográfica específica y que impacta varios proyectos. De esta manera, los inversionistas pues, participarían de este fideicomiso y poder establecerlo en base a un esquema transparente que cubra el financiamiento, la construcción, el traspaso y sobre todo el reparto de dichas infraestructuras, pues al final las infraestructuras de transmisión y distribución pues, pertenecen al sector público. Excelente, gracias, Kaira. Rosina, por favor, tu experiencia, ustedes siendo parte de los pioneros en el desarrollo de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Perdona. Adelante. Perdona.
Sí, o sea, muchas gracias, Yomaira, por la oportunidad, por la pregunta y a Energy por la oportunidad de participar en este panel. Abundando un poco como lo que comenta Kaira, básicamente tenemos las mismas barreras y hemos encontrado las mismas barreras, principalmente acceso a la red para poder evacuar la energía a los centros de carga. Y otro de los retos, para quizás no abundar mucho con el tema del sistema de transmisión que hemos encontrado, es el acceso a poder definir el acceso a la tierra, ¿no? Tenemos en República Dominicana problemas cadastrales importantes cuando se quiere desarrollar un proyecto y poder obtener los terrenos para la solicitud del título habilitante, conseguir la autorización o conseguir la compra de los terrenos por problemas cadastrales dificulta bastante el desarrollo de los proyectos. A veces hay que realmente invertir mucho tiempo y recurso legal para poder obtener los títulos de las tierras o poder llegar al propietario del terreno para poder desarrollar el proyecto. Otra de las barreras que tenemos actualmente es de parte del operador del sistema existe cierto temor a la intermitencia de los proyectos renovables, de las energías renovables, lo cual hace que en cierta medida intenten limitar el acceso de las mismas, ¿no? Y es algo que podría solucionarse fortaleciendo la base de generación convencional, manteniendo una generación convencional que pueda dar respuesta a esta intermitencia de la red de los proyectos renovables. Gracias, Rosina. Yo creo que con este primer levantamiento de importantes desafíos que tenemos en el país y bueno, en la región para desarrollar las renovables, Michelle tiene una oportunidad de oro para ilustrarnos sobre cuáles medidas o cuáles propuestas regulatorias podrían enfrentar estos desafíos que tenemos en términos de inversión y de desarrollo. Michelle Abreu Vargas, de OMG, adelante. Hola, buenos días a todos. Un placer aquí, pues que podamos conversar sobre esos temas. Bueno, desde la perspectiva regulatoria, yo creo que definitivamente uno de los retos más importantes con los temas de infraestructura, digamos, tecnológica, que pueda permitir una mejor expansión de la generación en República Dominicana, está por el lado, como muchos han mencionado, que podamos tener herramientas en el marco legal que nos permita, por ejemplo, digamos, un caso es crear alianzas público-privadas, que ya tenemos un marco actualmente, pero que este marco legal que tenemos, pues para poder ser utilizado, por ejemplo, para que el gobierno pueda, junto al sector privado, pues montar proyectos para ampliar esta infraestructura de transmisión, que es tan importante para realmente poder inyectar nueva energía al sistema, que se establezcan reglas claras de cómo se van a crear este tipo de alianzas considerando el marco regulatorio actual. Porque, por ejemplo, de manera, digamos, ya como costumbre o un uso costumbre del mercado, de la industria, ha sido que cada vez que un desarrollador necesita, pues, tiene una necesidad de infraestructura de transmisión, pues la construye, pero nuestro marco regulatorio establece que todos los activos de transmisión son del Estado y se establece un mecanismo de compensación. Ese mecanismo con los proyectos térmicos ha funcionado, digamos que casi perfectamente, porque lo que se les da es un crédito a los proyectos térmicos de los pagos que hace, por ejemplo, de peajes de transmisión. Se les da ese crédito a favor para ir recuperando la inversión que han hecho ellos en infraestructura y activos de transmisión, que no se los quedan, sino que los pasan al Estado. Y la forma de recuperarlo, pues, ha sido eso. Con renovable hay unos retos regulatorios importantes, porque el mecanismo de compensación no necesariamente es el mismo, porque regulatoriamente la normativa actual, por ejemplo, establece unas variables en la fórmula de compensación de las generadoras del peaje de transmisión, cuyos, entre esos elementos, no está, por ejemplo, potencia para renovables. Entonces, hace que la fórmula no pueda ser aplicable
y no queda muy claro cómo un proyecto renovable recuperaría su inversión. Entonces, vemos que una salida pudiera ser, por ejemplo, una alianza público-privada con contratos hechos a la medida, donde se puedan establecer mecanismos de compensación. Entonces, aquí el reto es, bueno, tenemos una regulación del sector insuficiente, quizás con estos temas de infraestructura de transmisión a ser subsidiada o costeada por el sector privado para poder seguir instalando proyectos, desarrollando proyectos, pero al menos tenemos esta ley de alianza público-privada que recientemente tiene un reglamento de aplicación y lo que nos pasa es un poquito de reglas claras de cómo se va a desarrollar, porque una línea 345 kV en una zona, pues es una línea de alto costo, de mucha inversión, de gran tamaño, donde se van a beneficiar varios. Entonces ahí entra cómo se van a organizar, si van a entrar varios generadores juntos, si van a haber muchos se preguntan si yo asumo la inversión, hay una prioridad. La regulación no establece una prioridad para el que construyó, sino que es lo que se llama una facilidad esencial, donde todos deberían de tener acceso a la línea. Y esos son el tipo de retos que quizá es importante que el sector en sí mismo se organice al respecto, viendo las necesidades del inversionista privado y se establezcan reglas claras de cómo se van a desarrollar estos proyectos con inversión privada que se necesita definitivamente, ya que el gobierno no podría asumir el costo. Otros temas tecnológicos, yo diría, es también que la regulación debe de empezar ya a trabajar un poquito más cómo recibe el sistema los sistemas de, digamos, o las soluciones de baterías, porque tenemos un tema aquí, yo creo que AES tiene una experiencia interesante, que fue una de las pioneras trayendo las baterías y trabajando con ellas en el sistema, y realmente tampoco no está claro cuál es el mecanismo de compensación del servicio que la batería y el almacenamiento le dan al sistema eléctrico nacional, porque hay mucha duda de si se debe de pagar regulación de frecuencia o debería de haber un cargo específico, porque ahora con estas nuevas tecnologías, muchos de los proyectos que vienen en el pipeline ya vienen integrando una solución de batería que tiene un costo de capital a su vez en el proyecto y que no necesariamente ese costo está siendo compensado en el PPA, en el Power Purchase Agreement, en la compra de energía. Tal vez espera que esté en uno de los cargos que regulatoriamente se pagan, como la potencia, por ejemplo. Entonces, esos son temas que la regulación tiene que reaccionar rápido para irse adaptando a esas nuevas tecnologías que vienen ahí, como es el caso de las baterías. Diría que esos son quizá los dos retos principales, porque son puntos o tecnologías que ya están aquí, que ya los proyectos que están ahora mismo Greenfield, pues ya están previendo la necesidad de infraestructura o han integrado en su modelo financiero aportarla, pero no está claro cómo recuperan la inversión, y también están ya incluyendo sistemas de almacenamiento con baterías. Michelle, aunque ya abundaste sobre los retos tecnológicos, no quisiera desaprovechar que eres la experta para que puntualices sobre dos cuestiones. La que resaltaba Martín de cómo optimizar el uso del suelo y que también mencionaron Kaira y Rosina, que es cómo armonizar el tema de la promoción de la inversión en renovables con los desafíos que hay desde el punto de vista del registro inmobiliario y del catastro. Brevemente, puntualízame sobre eso, por favor. Sí, la realidad es que nosotros tenemos ahora mismo muchas herramientas para identificar el tema de los suelos. Lo que quizás aquí hace falta es yo creo que aquí lo que hace falta es un poco de coordinación interinstitucional para que quizás tengamos un mapa identificando, por un lado, todos los, digamos, zonas ideales para tipo de generación renovable, y a la vez identificados temas que a veces surgen en el mismo proceso ya de due diligence, que pudieran estar previamente identificados, que pudiera también manejarse con el Ministerio de Medio Ambiente, con los temas de zonas protegidas y un poquito de alineación con el tema de los municipios, que la realidad, bueno, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, Yomaira, que los municipios ahora mismo suelen ser un cuello de botella con el tema de los permisos que le corresponden a ellos para uso de suelos, por ejemplo,
Y yo creo que debería haber como una estrategia nacional de identificación geográfica, de que haya información clara, quizá una especie de registro nacional con información, un buen ejemplo de un sistema así, de un registro de data, es el que acaba de lanzar justo el Ministerio de Energía y Minas para todo el tema de exploración y explotación petrolera. Crearon una base de datos interesantísima, usaron colaboración de hecho, de todas las partes privadas que han estado tratando de identificar puntos, y la base tiene miles de reportes e información disponible para todos. Yo creo que para renovable haría falta algo así, pero que en la iniciativa participan partes privadas, el gobierno central y el gobierno municipal, que es uno de los temas clave. Y eso obviamente integraría pues cualquier interacción con los sistemas de registro de títulos, porque tenemos todavía el reto, aquí no hay otra cosa que seguir el plan que ya tiene el registro inmobiliario, de seguir formalizando y yo creo que se ha avanzado mucho. Antes no teníamos digitalmente identificado toda la tierra por zonas geográficas, pero todavía uno depende mucho de que un agrimensor haga levantamientos puntuales. Yo lo que creo que la solución debería ser un trabajo interinstitucional, pero además contando con la colaboración de todos los desarrolladores y partes interesadas, y crear una especie de registro donde la información esté clara, no esté burocratizada, no genere la obtención a la misma, el acceso a la misma, no genere corrupción. No sé si algún otro punto específico para, digamos... Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, volviendo un poco a la experiencia de Phoenix y la experiencia de Total Eren, nos gustaría que nos resalten las principales lecciones aprendidas de Europa, invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe, que pudiéramos nosotros resaltar para estos procesos que están llevando a cabo, que en el panel anterior se destacaron desde la Superintendencia de Electricidad, también desde ProDominicana. Estamos en dos procesos importantes: la revisión y elaboración del reglamento técnico para la ley de incentivo a las energías renovables y también la formalización de la llamada ventanilla única para inversión, incluyendo el sector energía. Así que es muy importante que desde su experiencia nos apoyen resaltando esas lecciones aprendidas. Marta. Gracias, Mayra. Sí, la verdad es que en las conversaciones y presentaciones de las compañeras anteriores y de Martín Rochero han salido puntos muy interesantes respecto a las barreras existentes y cómo desde Europa podemos encontrar puntos comunes y vividos respecto a la burocratización de los procesos. Desde 2007-2008 que se lanzó el Plan Español de Renovables, el cual estaba centralizado fundamentalmente en el impulso de la energía fotovoltaica, hemos pasado por distintos cambios de legislación, más favorables y menos, más burocráticos y menos. La experiencia aprendida es que aprovechando la era digital en la que estamos, todos los procesos que se puedan digitalizar y desburocratizar para favorecer la inversión y sobre todo la confiabilidad. Es muy importante reflejar todos estos procesos en la agenda política, sobre todo de cada uno de los países que tienen en marcha esas apuestas por las renovables. Y esa agenda política tiene que encontrar el compromiso también del operador del sistema y del inversor del sistema. Ambos puntos son esenciales para el desarrollo de las renovables. La agenda política no puede ir sola sin el apoyo del operador principal del sistema y el apoyo a esa red de distribución y hacerla fuerte y hacerla gestionable. A medida que avanza la industrialización de un país, de un lugar, avanza la demanda también de energía. Y esos suministros puntuales hoy en día, esa es una de las lecciones también vividas, solo se puede abastecer a través de renovables. Las energías convencionales tienen unas ubicaciones, las cuales son determinadas por fundamentalmente puntos de acceso fuertes y una conexión estable. Las renovables y su ubicación viene determinada por el recurso y la red tiene que adaptarse a ese recurso. Pero claro, la política también tiene que favorecer que ese compromiso de inversión sea también confiable desde el punto de vista de los inversores privados. Y para que sea confiable, uno de los puntos es
digitalizar la burocracia existente. La ventanilla única es uno de los factores importantes y tan pronto sea más accesible, digitalizado y simplificado, mayor será la confiabilidad desde el punto de vista de la inversión. Más adelante, Yomaira, también me gustaría resaltar temas de almacenamiento energético. Ha salido puntualmente en este panel también. Hoy habrá una sesión en el LATAM Summit relativo al hidrógeno, pero es otro de los puntos que también tienen que ver con la regulación y con la agenda política prevista en Caribe y también en la región LATAM. Cómo incorporar el tema del almacenamiento a las renovables y cómo favorecer legislativamente esa incorporación para hacer esa inversión atractiva y rentable en un conjunto, la generación y el almacenamiento. Eso es otro punto también importante a tratar desde el punto de vista de lecciones aprendidas y legislativamente hablando, barreras a vencer. Excelente, y lo vamos a tratar en el cierre, así que guárdanos eso por ahí. Señor Martín, desde la experiencia de Total Eren, ¿qué lecciones aprendidas podemos rescatar para este mercado? Sí, gracias, Yomaira. Y tal vez primero quisiera hablar del tema de la comercialización, porque yo creo que donde sí podemos mejorar es en organizar la demanda. Vemos que la mayor parte de los países de la zona se organizan o con contratos con distribuidoras o con contratos con generadoras, a veces una sola generadora pública. Vemos que hay un crecimiento de PPA privado también, pero existe una necesidad y una voluntad por parte de muchos actores privados de contratar energía limpia. Y hoy lo que vemos es principalmente los mayores industriales, los mayores consumidores de energía privados que tienen la competencia interna de organizar licitaciones, contratos. Yo creo que falta un mecanismo para facilitar la contratación, mecanismo que existen en Estados Unidos, que existen en Europa, que existen también en países como México, lo llamamos suministradores calificados, se llaman comercializadoras. Esto se organiza con la regulación. Yo creo que la regulación puede apoyar la evolución hacia este tipo de agente, de entes que hacen coexistir un sector de suministro de energía público, a veces regulado, con un sector de PPA privado y dinámico con estos actores de intermediación. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez en otra dimensión, yo quisiera hablar de la importancia de la relación con los actores públicos para yo diría, dimensionar, negociar la bancabilidad de los contratos. Hemos tocado rápidamente de estos contratos de PPA. A veces cuando se organiza licitaciones públicas, falta un cuadro muy preciso sobre algunas cláusulas de venta de energía. Y podemos perder mucho tiempo en convencer a los bancos y simplemente tal vez convencer a nuestro management de algunos riesgos de terminación, falta de pago, atraso de pago. Y eso también son cosas que se regulan y son cosas que existen en otros países, otras regulaciones, y que se pueden importar bastante fácilmente porque no es necesariamente un peso para el Estado, para estos ministerios, pero simplemente es tema de organización. A veces es tema de comunicación entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Finanzas para otorgar una garantía de último recurso que va a facilitar mucho la financiación de los proyectos. Mismo un mecanismo de fideicomiso. Son cosas que vemos que todavía faltan en estos mercados, en algunos procesos de licitaciones públicos, que ayudarían mucho. Muchísimas gracias. Y con esas lecciones aprendidas, pasamos a Rosina y Kaira para que nos cuenten, siendo de las empresas pioneras en esta transición y diversificación de su propio portafolio, qué lecciones pueden también rescatar del proceso. Gracias, Yomaira. Bueno, yo creo que es un punto muy importante que tocó Marta y
y en el panel anterior se mencionó de forma muy positiva, es el hecho de que se está estableciendo el concepto de una ventanilla única para finalmente lograr armonizar y eficientizar el proceso de permisología de los proyectos. A nivel regulatorio en República Dominicana tenemos ese reto importante, ya que en el proceso de los permisos interactúan un sinnúmero de instituciones que muchas veces estas tienen competencias duplicadas, en ocasiones no están alineadas, y esto provoca que una misma información tenga que ser depositada de forma física en diferentes instancias e instituciones, y en cada una de ellas agotar plazos extensísimos. Así que yo creo que eso es una buena noticia, y lo que podemos resaltar aquí es que la expectativa es que este proceso, bueno, se pueda implementar lo antes posible, que el mismo también venga apoyado. No se abundó mucho sobre cómo sería, pero sí es intención, pero nuestro comentario sería de que venga apoyado de una herramienta tecnológica que permita la interacción en línea de todo el proceso, la diseminación del expediente hacia las diferentes instituciones que puedan interactuar con él. Y una parte sumamente importante es que se pueda revisar todo el marco legal y regulatorio para poder finalmente eliminar las trabas críticas que hay en el proceso, realmente pasos innecesarios y muchas veces duplicados. Quizás también comentar sobre la parte de la licitación que indicaba Martín. Efectivamente, desde hace bastante tiempo se ha venido anunciando la realización de una licitación para renovables, finalmente en República Dominicana. Esto no se ha podido materializar. En un momento específico, hace aproximadamente un año, se llegó a publicar un aviso de expresión de interés, pero no se materializó, obviamente, como sabemos, la licitación. Un elemento que para nosotros en ese momento fue de preocupación es el hecho de que estuvieran preestablecidos puntos geográficos para los proyectos. Nosotros entendemos que esto limitaría un poco la competitividad, y es mejor dejar que los diferentes interesados, inversionistas, pues puedan ofrecer el mejor precio y abocarse a poder sacar el mejor provecho de los recursos naturales que tiene el país. Nuestra expectativa con relación al proceso de licitación es que este se realice en base a reglas muy claras, y que obviamente todos tengamos la oportunidad de participar en condiciones igualitarias. Con claridad, un poco de los puntos que indicaba Martín, esas consideraciones de repago y obviamente de cómo se haría la asignación de la subasta y la determinación de los precios. Es una buena oportunidad el que en la licitación, bueno, pues se pueda incorporar nuevas tecnologías que hagan el proyecto más competitivo, como puede ser el caso del almacenamiento de energía. Así que en ese punto lo que sí esperamos es que se pueda finalmente materializar en los próximos meses. Gracias, Kaira. Aquí vamos apuntando de todo un poco. Rosina, cuéntanos. Sí, realmente de las lecciones aprendidas de Jaina, ¿no?, en el desarrollo de los proyectos, es que es importante y vital trabajar de mano de la comunidad, involucrar toda la comunidad donde se está ejecutando un proyecto, para que ellos también sean parte promotora de la ejecución del mismo, ¿no? Y igual que lo que ha comentado Kaira, ¿no?, realmente la barrera principal es la gran burocracia que existe en el sector. Lamentablemente tenemos instituciones con duplicidad de funciones, donde para poder llevar a cabo un proyecto se requiere el sometimiento del expediente físico en 10 instituciones, lo cual no solamente representa una carga técnica y administrativa para el desarrollador del proyecto, sino también que va retrasando la entrada en operación comercial del mismo, lo cual tiene un impacto al final de cuentas en el retorno de la inversión esperada, ¿no? Uno tiene una planificación de iniciar un proyecto en determinada fecha, y en ocasiones, precisamente por toda esta gestión administrativa, muchas veces duplicada e innecesaria, que tiene que ejecutar, el proyecto se puede retrasar hasta un año, lo cual tiene un impacto en el retorno esperado de la inversión. Entonces, sí aplaudimos que ProDominicana anunció casualmente en el panel anterior que están trabajando arduamente en llevar a cabo la ventanilla única, y también, muy importante, también mencionaron que están trabajando también en un proyecto de burocracia cero, lo cual simplificaría muchísimo este proceso, limitaría los tiempos de respuesta, porque en ocasiones podemos esperar, ya lo comenté anteriormente, hasta 6 meses para obtener una respuesta, simplemente porque
no cuentan con la información o no tienen el personal o simplemente van dejando de mano el expediente. Y es una de las cosas que como empresa estamos ejecutando arduamente, es dándole seguimiento a los expedientes, pero eso viene, como ya comenté, con una carga administrativa importante en la ejecución del proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, con estas puntualizaciones de lecciones aprendidas en torno a lo tecnológico, técnico y regulatorio, vamos a pasar a un punto importante y ahí Michelle también aportará brevemente, y es cómo desde los paquetes y políticas de estímulo de recuperación a la crisis socioeconómica que nos encontramos actualmente, las energías renovables, la movilidad eléctrica, almacenamiento, juegan un rol importantísimo. Esto sobre todo porque ustedes han sido un panel súper aleccionador, han hablado de las 3 aristas del desarrollo sostenible hasta la social que recientemente resaltó Rosina. Nos encontrábamos en proceso de cumplir metas en términos de objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo el 7, que es energía no contaminante. Nos encontrábamos en proceso de cumplir acciones en materia de cambio climático, donde nosotros tenemos metas tan ambiciosas como reducir el 25% de las emisiones totales del año 2010 al 2030. Entonces, un poco en este contexto de recuperación socioeconómica a partir de las renovables, ¿qué cosas deberíamos tener en mente? Y si pudiéramos mañana llevar este wish list, digamos, a nuestros hacedores de políticas públicas y tomadores de decisiones, ¿qué resaltarían cada una de sus empresas? Aquí ya inicie el que guste. O la que guste. Bueno, yo te diría rápidamente, ya pero más a modo general, quizás de macroeconomía, tú hablas de, bueno, que estamos en un proceso de recuperación de la economía, o todavía un poco deprimida, no necesariamente recuperándose, pero ahí es importante, yo lo veo como una gran oportunidad, yo creo que podemos ser muy propositivos. Hubo un temor cuando esta crisis se en su momento quizás más tocando más fondo, de que todas las iniciativas de transición energética a nivel mundial y a nivel de cada gobierno internamente, pues se les bajara la prioridad, porque evidentemente pues tienen son programas que requieren altas inversiones y que los países ahora mismo no tenían recursos para destinarlo a todo y tenían que empezar a priorizar. Y en ese momento de esa incertidumbre y donde esto surgió, pues la International Energy Agency, la IEA, pues oportunamente lanzó un reporte donde explicaba como una ruta completa de cómo podían los gobiernos aprovechar el momentum para, por el contrario, darle como un boost a la transición energética, considerando la parte que no siempre es la que se presenta, siempre se presenta como que la inversión en renovable puede resultar más costosa, que no debe ser una prioridad, parece casi como algo fancy, no necesariamente algo como una necesidad inmediata, cuando se nos va quizá de la cabeza que nada de lo que podamos lograr para los próximos 5 o 10 años va a servir de nada si el cambio climático acaba con todos y no tenemos nada, no tenemos planetas, ni ciudades, ni nada de eso. Entonces, lo interesante de esa ruta es que les sirve como una guía a los países y como también una ilustración de todo lo que un mercado de renovables, de biocombustibles y en general de eficiencia energética y tecnología, pues puede traer a la economía. O sea, la cantidad de generación de empleo que puede traer, cómo puede dinamizar la economía, cómo puede aumentar la inversión extranjera, cómo puede, pues en general incluso captar, digamos, canalizar mejor fondos e inversiones que están disponibles. Entonces, yo diría que aquí lo que hace falta es que quizá este programa de transición energética lo asumamos como país ya como la forma de un plan más concreto. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, tenemos iniciativas y objetivos, pero quizás es el momento de que la nueva administración retome los planes que hay. Ya cada administración hace planes para cada 4 años. Están ahí unos al 23, al 25, hay varios planes ahí, pero llega el momento como de que quizás
se hagan esas mesas de trabajo entre todas las instituciones. Una herramienta puede ser a partir del pacto eléctrico, que no está muy claro hacia cuál es el estatus ahora mismo, pero retomar esas discusiones y hacer un plan, tomando en cuenta quizá esa guía orientada a resultados específicos, que ayude tanto a la transición energética como a esa redinamización de la economía y recuperación. Entiendo que esa sería la vía. Creo que falta toda esa coordinación país a través de rondas donde intervengan las partes. Y tenemos ya esa claridad. Sabemos, por ejemplo, por las concesiones, los proyectos de gran escala, cuántos y cuáles inversionistas están interesados en desarrollar proyectos que ya han aplicado, etcétera. Yo por lo menos lo veo de esa forma y creo que esa es una buena herramienta para cualquier país, incluyendo el nuestro. Martín. Sí. Y si me permiten seguir, creo que bueno, primero hay un potencial enorme en la región. Parece obvio decirlo, pero la realidad es que muchos países todavía tienen una penetración de energía renovable muy marginal, mientras y cuando tienen en el mismo tiempo un excelente recurso y un costo de la energía que sigue bastante alto. Tampoco falta el dinero. Yo creo que no, el cuello de botella no es el dinero. Que sea por el lado de los bancos, que sea por el lado de los inversionistas, está el dinero. Así que ojalá la salida de crisis, ojalá podamos desbloquear este potencial de la renovable, y yo veo que la ruta pasa principalmente por dos cosas: almacenamiento y movilidad. Almacenamiento, y diría más generalmente, falta organizar la integración y la combinación de las energías intermitentes en redes eléctricas que tienen sus limitaciones. Lo han discutido mucho en el inicio de esta mesa. Quisiera mencionar un ejemplo que se hizo en Puerto Rico ya hace 7 años atrás, con la implementación de lo que se llama MTR, los requerimientos técnicos mínimos, que fue el resultado de un estudio combinando la autoridad regulatoria de Estados Unidos, también laboratorios de investigación, en este caso el NREL de Estados Unidos. Y yo creo que es un buen ejemplo de cómo se debe acompañar la instalación de capacidades solares y eólicas con ciertas baterías. Hoy yo diría que la competitividad de las baterías todavía no permite instalar capacidades enormes, pero acompañar con ciertas baterías que aportan servicios a la red eléctrica la penetración de la renovable, eso es algo que existe en Puerto Rico desde ya 7 años y es algo que puede ser implementado fácilmente. Así que hay soluciones que existen, es más bien un trabajo de planificación y de regulación. El otro tema es la cuestión de acompañar el cambio de uso de la energía para orientar la demanda futura. Y la electromovilidad es un ejemplo muy relevante. Apoyar la implementación de la electromovilidad, yo creo, pasa primero por una impulsión pública a través, por ejemplo, de municipalidades que lanzan una licitación para contratar buses eléctricos. Eso se ve en muchos países ahora y facilita la integración. Pero pasa también por el sector privado y por la industria. El grupo Total, con quien estamos asociados en Total Eren, acaba de ser licitado ayer el contrato para la modernización y la ampliación del parque de estaciones de carga para vehículos eléctricos en París. Total es muy presente en la zona Caribe, incluye en la distribución de petróleos, y seguro que Total está dispuesto a acompañar la voluntad política con soluciones similares hacia una integración entre energía renovable y movilidad eléctrica. Para terminar, en la presente mesa redonda, Alfonso Rodríguez indicaba que el 30% de la energía primaria consumida en República Dominicana es destinada a la movilidad. Así que esa cifra muestra que el potencial que tenemos a enfrentar hoy es inmenso. Y yo creo que ni siquiera podemos medir hoy el potencial, porque cada año se va a abrir más potencial. Y entonces, terminando con esta nota positiva, me parece que esta cifra habla muy bien de lo que tenemos que enfrentar.
Sí, muchísimas gracias, Martín. Aquí voy a enlazar con Marta porque anteriormente nos comentaba sobre el tema de almacenamiento y nos gustaría que ahora lo desarrolle ya en detalle. Gracias, Yomaira. Además, es muy interesante el pie y la visión que nos ha dado Martín Rosier de la instalación en París. Es una tendencia bastante habitual en sur de Europa, esa apuesta por la movilidad eléctrica, la cual requiere también puntos de distribución descentralizados, y es lo que estamos tratando en esta mesa y en este panel. Esa generación descentralizada no solo, pero en gran medida puede ser suministrada vía renovables. Me gustaría también mencionar, antes del almacenamiento, pero también relacionado con el almacenamiento, las renovables no solamente como punto de generación en sí mismo, sino también como soporte a procesos industriales que hoy mismo existen. Hablo, por ejemplo, de manufactura, hablo de industrias de producción de todo tipo que para su desarrollo utilizan ahora mismo recursos fósiles, que es la forma tradicional de generación, pero esos procesos pueden ser aliviados en gran medida en cuanto al impacto medioambiental, nos referimos, en el uso de las energías renovables en según qué procesos como servicios auxiliares o secundarios. Hablamos, por ejemplo, de soporte a centrales mineras, centrales de oil and gas, las cuales muchos servicios auxiliares pueden ser suplidos por renovables, sobre todo en este caso por solar fotovoltaica. En ese punto también es muy interesante el almacenamiento. El almacenamiento hace que ese recurso esté disponible. Hablábamos anteriormente de las baterías de litio y su vida o su tiempo de descarga tras el almacenamiento. Baterías de litio es una opción. Martín mencionaba que hay instalaciones ya de ese estilo exitosamente funcionando en muchos puntos de la región, también en Europa y a nivel internacional. Las baterías de litio son una solución, si bien aún estamos en la curva de aprendizaje. Pienso en cuanto a las baterías de litio y su capacidad de almacenamiento y de desarrollo. Pero esa tecnología ya es existente y existente con gran éxito. Esto nos permite aliviar los picos de demanda que hay en determinados procesos y a medida que avance la industrialización, porque no olvidemos que hablamos siempre del horizonte 2030, son políticas internacionales que nos engloban a todos, a medida que avance la industrialización requeriremos cada vez más energía, la cual implica unos mayores picos de demanda y necesitan ser suministrados, entre otras, a través de renovables. Las baterías de litio es una opción. Hoy en el Summit veremos una opción de almacenamiento a largo plazo basado en la tecnología del hidrógeno. También es muy interesante ese punto y la evolución que el hidrógeno y su concepto puede aportar complementariamente con las renovables. Y ya en renovables de gran escala, por ejemplo la termosolar, para eso necesitamos terreno y amplitud. Quizá no es el caso de Caribe, pero es interesante también mostrarlo en el panel porque son recursos renovables para toda la región y hablamos siempre de ese objetivo de una red de generación centralizada y común. Las sales fundidas en las centrales termosolares de Chile y muchas activas en Europa son una opción para una generación nocturna. Esto ya es un presente, es exitoso y es también una tecnología que permite el almacenamiento y, por tanto, las 24 horas de suministro, que es lo que pretendemos. Muchísimas gracias a ambos por darnos tantos highlights importantes de esta recuperación verde a partir de las renovables. En el plano local, Kaira y Rosina, si les gustaría resaltar cómo van sus empresas, que son bastante dinámicas en el tema de cambio climático, de sostenibilidad, ¿qué planes tienen y qué acciones van implementando? Gracias, Yomaira. Fíjate, Jaina es una empresa, como ustedes saben, totalmente comprometida con la sostenibilidad. Y como parte de ello, el año pasado se ejecutó un proceso de planificación energética en el cual uno de los pilares que surgió de dicho plan es el compromiso para la instalación de por lo menos 1.000 megavatios de energía renovable de aquí al 2030 y 400 megavatios de energía convencional en gas natural, como una forma de minimizar ya la producción de generación eléctrica a través de combustibles fósiles o carbón.
Para este plan ya estamos trabajando. De hecho, tenemos el proyecto Girasol Solar, que está ubicado en la provincia de San Cristóbal, que va a tener instalada una capacidad de 120 megavatios pico. Y tenemos ya en carpeta, de aquí al 2025, 380 megavatios de energía solar y 120 megavatios de energía eólica ya preparados y solamente esperando el momento oportuno para su ejecución. Con esto estamos fijando el compromiso de la empresa, ¿no? En tratar de que el país logre el objetivo que tiene trazado en la ley, ¿no? De una generación del 25% basada en energías renovables de aquí al 2025. Excelente, gracias Rosina. Kaira, por favor. Sí, Yomaira. Realmente en cuanto a la recuperación, en este momento nosotros, a pesar de todo el bache que ha provocado el tema de COVID, vemos un escenario optimista. Entendemos que en los últimos años, con el avance que ha habido en la implementación de los renovables en el país y el hecho de que nuestro país cuenta con el ingrediente principal, que es el recurso para el desarrollo de buenos proyectos, tanto eólicos como solares, y como mencionaba Martín, existe la voluntad y el interés de los inversionistas de poder llevar a cabo estos proyectos, lo que se evidencia en la cantidad de solicitudes de concesión que existen y ya aprobadas, y bueno, mencionado también por Rosina, Jaina cuenta con varios de estos. Lo que nosotros consideramos que resta hacer es poder realmente implementar las actualizaciones en materia regulatoria y la adaptación de la normativa para permitir incursionar las nuevas tecnologías, como ya se ha mencionado, todo el tema del almacenamiento de energía, que entendemos va a ser básico. Y aquí lo positivo es que en el panel anterior el superintendente de electricidad mencionó que ya se está trabajando, así que por eso digo que lo vemos con muy buenos ojos. Un punto importante es que podamos sobrepasar las restricciones a nivel de la interconexión para facilitar la competitividad de los proyectos. En nuestro caso, estamos actualmente construyendo un proyecto solar de 50 megavatios en la zona de Baní, que se llama Vallasol, y que está prácticamente finalizando su proceso de construcción. Esperamos que podamos interconectarlo en el primer trimestre del próximo año. Tenemos además otro proyecto en la fase de obtención de la concesión definitiva, con el objetivo de que inicie construcción también en el primer trimestre del próximo año y que pueda también estar en línea en 12 meses a más tarde. Esto solo para mencionar algunos de los proyectos que ya se están materializando de nuestro pipeline. Realmente la visión de AES es una empresa que está mirando el asegurar un futuro sostenible y verde en todos los mercados en los que tenemos presencia, por lo cual la expectativa es que podamos mantener este nivel de inversión y desarrollo de proyectos renovables, de los cuales ya tenemos identificados en varias zonas de sus posibles desarrollos. Muchísimas gracias. Pues miren, acaban de entrarnos una pregunta del público, la señora Silvia Álvarez. Quisiera saber la opinión de los panelistas, las panelistas también, sobre la potencialidad de los proyectos de generación distribuida en las islas del Caribe, específicamente los relacionados con tecnologías eólicas y de media potencia, en las áreas donde se goza de un buen recurso eólico. ¿Alguien que quisiera responderle a la señora Silvia? Generación distribuida en las islas del Caribe. Martín, sí. Pues no es la especialidad hoy de Total en la energía distribuida, pero es algo que yo he trabajado en el pasado. La verdad es que no he visto muchos proyectos de energía distribuida con base eólico. La tecnología eólica es más compleja, tanto en la fase de desarrollo como en la fase que necesita mucho más estudios de medición de vientos que se requiere para proyectos de mayor amplitud. El CAPEX del proyecto, el costo de inversión hace que finalmente son las turbinas de capacidad importante que tienen un costo técnico de electricidad bastante bajo. No se puede dividir la capacidad como la energía solar que se instala por paneles. Así que yo diría que el potencial que yo lo veo limitado a ciertas zonas completamente aisladas de la red eléctrica,
con un recurso bueno, donde hay necesidad de generar electricidad, pero sin condición de costo bajo importante, porque si no, no le veo un mercado importante. Gracias, Martín. No sé si Michelle quisiera complementar desde el punto de vista de Asofer con su experiencia en generación distribuida acá en el país. Sí, bueno, la realidad es que coincido con Martín de que aquí hay un mercado ya desarrollado de generación distribuida, pero más con energía solar. Pero la pregunta está orientada más a eólico. En eólica tenemos, bueno, no conozco ningún precedente, pero con solar sí hay muchas oportunidades en el mercado, porque tenemos un marco legal que, bueno, que ahora mismo en la implementación a nivel institucional estamos teniendo desafíos, pero el marco está diseñado para impulsar la generación distribuida. O sea, y de hecho el futuro es los microgrids. Tenemos figuras como los usuarios no regulados, que son consumidores finales que por su alta demanda de energía, como comerciales industriales, pues pueden ser autorizados para comprar energía directamente, no necesariamente las distribuidoras, de autoproducir. Y ahí es donde están las grandes oportunidades entre incentivos que hay para quienes deciden autoproducir con energía renovable y tienen incentivos para la importación de los equipos. O sea, hay todo un marco legal que lo incentiva, hay un mercado, en Asofer, bueno, tenemos un gran grupo de empresas todas comprometidas con la generación distribuida. Ellas incluso han estado auspiciando y mirando bien de cerca estudios que se han hecho de penetración al sistema posible de generación distribuida, porque hay posiciones encontradas de qué capacidad puede haber, el sistema puede aguantar, y ellos han estado viendo de cerca que hay bastante potencial, solo que hasta ahora el enfoque en el mercado, por lo menos de República Dominicana, es a través de energía solar. A través de energía eólica todavía creo que no hemos llegado a ese punto en generación distribuida. Bueno, no, finalmente agradecerles a todos su participación, la pasión que le imprimen al trabajo que realizan desde cada una de sus empresas y que tengan esta disposición de compartir en foros como este de Energear estas lecciones aprendidas. República Dominicana se encuentra en un momento sumamente esperanzador porque a pesar de la pandemia tenemos un cambio de gestión gubernamental que está apostando a una reorganización del sector, a una reorganización institucional de actores claves como es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y también nos encontramos en un proceso, como se ha mencionado en los diferentes paneles, de armonización regulatoria. Esto a la vez también va de la mano con algunos hitos que llevamos en el plano internacional y local en el tema de descarbonización. Tenemos una apuesta importante por esta tendencia. De hecho, hay un proyecto de la Agencia de Cooperación Alemana junto a los reguladores de apoyar ese camino de República Dominicana hasta el año 2022 de lograr la transición energética. Todos los puntos que ustedes han resaltado, Kaira, Rosina, hablando de simplificación, de transparencia, de ventanilla única, como bien decía Marta, todos los aspectos de retos tecnológicos y técnicos que muy bien decía el señor Martín, y todos los aportes que nos ha expresado Michelle del punto de vista del tema inmobiliario, también municipalidad y cómo se armoniza con gobierno central, son pilares de la transición energética. Y recientemente la Cámara de Diputados aprobó el llamado a elaborar un pacto de sostenibilidad. Pacto Verde por la Sostenibilidad de República Dominicana inicia ya, y de hecho se está llamando a un foro técnico permanente para que se desarrolle el contenido de este pacto. Es una especie de lo que tienen ya ustedes el acuerdo europeo en este tema del Green New Deal que se está discutiendo en los Estados Unidos y que ahora también entra en un momento interesante. Así que agradecemos sobremanera la sintonía de todos los que nos han acompañado en este webinar y los que verán este webinar en diferido. A todos les exhortamos a que esperen el próximo panel que comienza en breves minutos. Es sobre nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de proyectos solares. Que nos envíen sus comentarios sobre este contenido y sobre lo que les gustaría ver en el Energear Latam Summit del próximo año. Yomaira Martínez de Green Energy Dominicana, agradecida a la sintonía de todos ustedes y de nuestros panelistas, que le damos un aplauso virtual, ¿verdad?
Un placer a todos y sigan en sintonía con esta conferencia. Gracias. Gracias. Gracias.